Saludos compañeros, como primer punto es importante precisar que el diseño gráfico no se lo debe hacer bajo un proceso simple, un proceso insípido, sino un proceso científico. Un ejemplo claro es la gran cantidad de letreros que se puede observar en la ciudad de Ambato, específicamente frente a la Universidad Técnica de Ambato. Eso, esos letreros podrán tener belleza, podrán tener una, un gran valor artístico, pero lo importante es que esté en basamento con los requisitos de un mercado objetivo para que este proceso lleve a un fruto que tenga eficacia. Debe seguir un proceso científico para la construcción del arte gráfico. Dentro de este proceso tenemos tres fases que son las fundamentales. La primera, la ingeniería de marketing, eh, en donde surgen eh, como proceso fundamental una convergencia entre el precio, la distribución y el producto. ¿Sí? Por ejemplo, se puede nombrar a la adaptación de un producto a, un, a un nuevo target. Por ejemplo, el agua tesalia. El agua tesalia que antes venía en una presentación de 350 centímetros cúbicos, eh, fue adaptada para 100 centímetros cúbicos para niños que van al jardín, a la escuela. Esta, este cambio dentro del diseño del producto, esta adaptación, significa que vamos a modificar precios y también vamos a modificar criterios de distribución. Cuando nosotros hablamos de precio, no va a costar lo mismo que el envase de 350 centímetros, el de 100 centímetros, o tal vez dentro de distribución. No se puede afirmar que eh, se puede distribuir en cualquier tienda, sino podrían ser bares de escuelas, en bares de colegios, en jardines, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta convergencia eh, se orienta a que esta modificación que ha sufrido las tres variantes del marketing mix necesita un apoyo de parte de comunicación y del mix de comunicación como es publicidad, promoción, relaciones públicas, micromarketing, merchandising. Ese mix de comunicación genera datos básicos de la empresa. Esos datos básicos de la empresa que constituyen el brief em, se convierten después en una propuesta publicitaria o llamado briefing, que después se converge en diferentes tipos de estrategia que crean la estrategia creativa. Una vez que está creada la estrategia creativa, que es el alma propia de, eh, de la publicidad, se converge en ya la ejecución de un arte gráfico. Puede ser arte gráfico, o puede ser un audiovisual, puede ser un jingle auditivo para radio, etcétera, etcétera. Así funciona este proceso. Es importante recalcar que cuando no se sigue este proceso de construcción, generalmente los resultados son mucho más bajos de los esperados. Entonces, de aquí surge ya el proceso propiamente dicho de diseño gráfico. Se presenta a continuación el cómo estructurar bien un diseño gráfico antes de entrar en, en términos de software, de asistencia por computadora o dibujo
dibujo artístico, sea en Photoshop o sea en Illustrator. Antes de generar el arte gráfico, debemos pasar por un conjunto de procesos. Este esquema que se presenta a continuación muestra diferentes puntos por los cuales tiene que pasar la empresa para llevar su proceso de diseño gráfico. En el primer punto se encuentra lo que es el brief, que son los datos básicos que suelen salir de la empresa. Estos datos básicos son clasificados en información interna y información externa. Información externa, también llamados fuerzas convergentes y fuerzas dinámicas. Estas fuerzas dinámicas en configuración con datos de la empresa específicos se convierten en una estrategia de marketing para la empresa, en la cual se configuran por una parte la mezcla de producto, precio y distribución por un lado, y por otro lado como soporte está el mix de la comunicación, como se anotaba en la diapositiva anterior. De ahí surge el briefing, que es el alma propia de la estrategia publicitaria, y la estrategia publicitaria, que a su vez esta se divide en tres: copy strategy, la estrategia creativa y la estrategia de medios. Obviamente la estrategia de medios no abordaremos dentro de esta clase. Entonces, como primer punto, se aborda lo que es el brief. El brief o plataforma de marketing constituye los datos básicos de la empresa, traducidos a precio, producto, distribución y comunicación. Por una parte, estos datos ayudan a que se configure el mix de comunicación en función a una estrategia de marketing. Es importante señalar y recordar que el mix de marketing está constituido por un lado está el precio, el producto y la distribución, y como soporte a estos, desde un punto de vista de gestión, tenemos el mix de comunicación. Este mix de comunicación a su vez tiene diferentes aspectos, como por ejemplo la publicidad, la promoción, las relaciones públicas, el merchandising, micromarketing o merchandising. Ustedes como estudiantes de la carrera de marketing y gestión de negocios o la carrera de mercadotecnia tienen bases concretas sobre el mix del marketing, pero es importante homologar conceptos del mix de comunicación. La publicidad, según Kotler, no es nada más que el proceso de comunicación de un mensaje publicitario que va desde un emisor, que en este caso es la empresa, hacia un receptor, que es el mercado meta, a través de un canal de comunicación. Estos canales de comunicación a su vez pueden ser de tipo BTL, ATL y TTL. El primero es el above the line. Este above the line son los canales convencionales, como son radio, televisión, prensa, que están orientados a un público masivo, a diferencia de los BTL, que son canales no convencionales que generalmente utilizan medios exteriores para comunicar. Y finalmente TTL, que es Through the Line, que constituyen canales del tipo BTL, pero en compendio con
TICs, tecnologías de información y comunicación. Por ejemplo, lo que vemos nosotros en redes sociales, en marketing digital, son BTL. Una vez que se ha abordado se ha homologado estos conceptos, podríamos pasar a el primer tema dentro del proceso de creación de la estrategia publicitaria. En primer lugar están las fuerzas convergentes. Las fuerzas convergentes contienen la información interna de la empresa. Dentro de estas fuerzas convergentes, como tema general, se tiene el posicionamiento, producto y competencia. El posicionamiento, es importante señalar que el posicionamiento es un top. Es un top que puede estar expresado en producto, en empresa y en marca. Cuando nosotros hablamos de posicionamiento producto, hablamos de diferentes características del producto que generan una ventaja competitiva que le puede hacer más beneficioso frente al consumidor. Desde el punto de vista de empresa, no es nada más que la posición competitiva entre varias empresas dentro de un nicho de mercado, y el posicionamiento de marca es una especie de top que está dentro en la mente del consumidor. Esta mente del consumidor tiene diferentes marcas, marca 1, marca 2, marca 3. Cada una de estas van ligadas a una característica o posición de valor. Esa es la gran diferencia entre posicionamiento producto, posicionamiento empresa y posicionamiento de marca. Hay que diferenciar esto, es muy importante. Cuando nosotros hablamos del posicionamiento producto, dentro de esto tenemos varios ítems, varios indicadores. En primer lugar, tenemos el volumen de ventas. El volumen de ventas no es nada más que una cantidad en dinero o una cantidad en unidades vendidas en un periodo de tiempo. En segundo lugar, la línea de precios. La línea de precios no es nada más que las variaciones, la tabla de variaciones de precios que se presentan a diferentes intermediarios de canal o a diferentes clientes. Por ejemplo, un precio para consumidor final, un precio para un distribuidor, un precio para un minorista, un precio para un mayorista. Toda esta información es muy importante cuando se está armando las fuerzas convergentes. Las redes de distribución no son nada más que los canales de distribución que tiene la empresa. La definición del producto habla sobre los beneficios y atributos que tiene el producto en función de los más escogidos por el target market. La información del target está orientada o gira en base a los motivos de compra o los motivos de rechazo de un producto. Finalmente, la imagen de la marca y la imagen del producto habla sobre ese imaginario social que se crea dentro del target market en función de una marca u otra marca. Todas estas constituyen las fuerzas convergentes o la información interna de una empresa. A su vez, el segundo punto son las fuerzas dinámicas, que estas son fuerzas externas de la empresa,
como por ejemplo los segmentos de mercado, la evolución de los segmentos de mercado, que no es nada más que cómo, cómo va creciendo y para dónde se están orientando los nuevos gustos y preferencias de los nuevos segmentos de mercado. Un ejemplo claro es el uso de CDs que almacenaban información, en este caso música, por ejemplo, al uso del MP3 almacenado en un pendrive, y ahora el uso de MP3 a partir ya de la nube, con diferentes interfaces de comunicación, como por ejemplo el YouTube. Ahora nosotros podemos escoger música de la que nosotros queramos, o acceder también, eh, acceder a pagar una cantidad de dinero para escuchar cualquier canción, disco o grupo de discos que queramos. Aparte de las estrategias de la competencia, es muy importante saber la mezcla, mix de marketing de la competencia, así mismo como el mix de la comunicación. La evolución tecnológica del mercado se refiere a los diferentes procesos que van evolucionando en función a lo que es producción, en función a comercialización, pero también que tienen que ver mucho con el consumo. Un ejemplo claro de evolución tecnológica del mercado es el WhatsApp. Eh, el WhatsApp inició hace más o menos unos 10-15 años con los SMS, que después fueron evolucionando y generaron una ventaja competitiva con una marca específica que generó algo llamado PIN. Ese PIN permitía que los teléfonos que tenían esta marca o una marca específica se puedan comunicar entre sí. Y de ahí nació la idea de generar un gestor que esté dentro de las redes, dentro del internet, para gestionar mensajes gratuitos. Cuando hablamos de la dinámica cultural y las corrientes psicológicas, hablamos puramente de las diferentes formas de consumo y también de la influencia de la dinámica cultural. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la influencia que ha tenido el Internet en el cambio de cultura. Si ustedes analizan y discuten esto con una persona adulta o un adulto mayor dentro de su hogar, se van a dar cuenta claramente que eh, 40 años o 50 años atrás, por ejemplo, se usaba la ropa de un modo, 20 años atrás de otro modo, y últimamente se están viendo bastantes cambios y bastante impacto cultural sobre la vestimenta. Es un ejemplo de dinámica cultural. Una vez que, se ha estudiado estas dos fuerzas, tanto las fuerzas dinámicas como las fuerzas convergentes, es importante todo esto traducir en algo que se llama brief. El brief no es nada más que un resumen de los datos básicos internos y externos de la empresa. Este brief sirve para que la empresa, en este caso el representante comercial de la empresa, que es el jefe de marketing, hable con la empresa de publicidad, con la agencia de publicidad, y planteen un bosquejo pequeño de la estrategia publicitaria, que es el briefing.